El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. La televisión pública regional es una televisión que está al servicio de todos, que construye identidad, cultura, tecnología y sobre todo opinión. Por eso hay que defenderla y potenciarla. El Comité Defensor quiere compartir hoy con los televidentes cómo se financia la televisión pública y un panorama actual y qué transformaciones ha tenido. Para el Comité del Defensor del Televidente Teleantioquia siempre ha sido muy importante pensar en cuáles son las fuentes de financiación de un canal público y de un canal regional como Teleantioquia. Si bien es cierto que los canales públicos regionales tienen su mayor fuente de financiación en los dineros que provienen del Estado, directamente de la Nación a través de la ANTV, nosotros consideramos que un canal regional como Teleantioquia debe tener otras fuentes de financiación, que la garantía de que exista un canal público regional no debe residir solamente en los entes nacionales, que obviamente la Gobernación de Antioquia hace un esfuerzo, pero creemos que ese esfuerzo puede ser mayor, que más allá de los programas institucionales que la Gobernación tiene en el canal, la Gobernación tiene, al tener un canal público como Teleantioquia, tiene la obligación de garantizar la sostenibilidad del canal, de garantizar el acceso de toda la comunidad del departamento a este canal y de la calidad de los contenidos. Para que esa calidad de los contenidos sea buena y sea realmente pertinente para los televidentes, es necesaria una financiación que permita una producción de calidad, con unos contenidos interesantes, entretenidos, que siendo públicos, que siendo educativos, culturales, sigan siendo entretenidos, y para eso evidentemente se necesita un presupuesto, una financiación adecuada. Con los distintos cambios que ha tenido el sistema de financiación de la televisión pública en el país, Teleantioquia ha sido un canal que se ha visto afectada, digamos, en su presupuesto. Sin embargo, consideramos que se deben hacer todos los esfuerzos para que no dependa de la comercialización, de la venta de productos o servicios, sino que se garantice como una producción realmente pública de televisión. Yo creo que la televisión es uno de los instrumentos más importantes para que la gente no solo se recree, sino que también forme opinión, comparta sueños, esperanzas, inquietudes. Y lo que siempre he pretendido es que haya una televisión pública para que la gente tenga una opción diferente a la televisión comercial. Y dentro de esa televisión pública que hayan posibilidades de una televisión desde lo local. Ahora vengo soñando con la construcción de un modelo sistémico de la televisión pública, desde lo nacional hasta lo local o desde lo local hasta lo nacional, porque hoy en día no tenemos ese modelo sistémico de televisión pública y un fortalecimiento de esa televisión pública. Ese fue el acuerdo que hicimos con el Ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación cuando se terminó la Comisión Nacional de Televisión. Quienes han estado en momentos importantes de creación y consolidación de Teleantioquia comparten hoy con los televidentes de Saberte Ver algunas experiencias y gestiones que aportaron a construir la televisión que acompaña hoy a los antioqueños. La responsabilidad social como canal público es la misma que estoy diciendo. Yo creo que lo más importante de un canal público es generar ciudadanos participativos, televidentes críticos, es llamar a la participación en política de los ciudadanos, en las decisiones en su territorio, y fomentar eso de la manera más responsable. En realidad, cuando yo
llegué a la gobernación de Antioquia, el canal tenía cerca de un año. No había una política pública nacional de estímulo a los canales públicos regionales. En realidad a Teleantioquia le tocó abrir camino en el país. En ese momento, en condiciones muy difíciles, lo discutimos mucho en el Consejo de Gobierno, en la Asamblea Departamental. Éramos muy conscientes de la importancia, que estábamos ante un tema muy importante, que estaba apenas iniciándose, que no teníamos ni la técnica, ni la experiencia, ni la capacidad financiera, ni la capacidad de mercadeo, pero que había que seguir adelante. Y tomamos la decisión, y que en algunos círculos no fue muy bien mirada, de financiarlo en ese momento totalmente con dineros del departamento de Antioquia. En el tiempo que yo estuve mejoró la situación financiera, pero seguía siendo realmente muy difícil. Pero nos animaba la gran acogida desde un principio de la comunidad del departamento. Había una acogida muy importante, se le daba el interés que ello suscitaba, a pesar pues, de que eran condiciones técnicas precarias, etc. La situación era difícil y pasamos por momentos muy distintos de distribución de recursos en la Comisión Nacional de Televisión. Entonces las reglas del juego no fueron siempre iguales. Digamos que hubo muchos años que beneficiaron a Teleantioquia porque recibían un porcentaje por cada suscriptor que tenía UNE, porque UNE estaba en la región y era una empresa de la región. Hoy ese porcentaje ha bajado y se distribuye por igual entre todos los canales. Yo creo que esa fórmula de distribuir por igual no funciona, no es lógica. No tiene lógica que un canal que tiene 80.000 espectadores reciba lo mismo que un canal que tiene 3 millones de espectadores potenciales. No funciona. La ANTV está ensayando una fórmula interesante que es premiar la programación, premiar los resultados financieros, premiar la inversión en infraestructura. Eso tiene muchísima más lógica. Pero hay canales que les llega tal cantidad de plata que no saben qué hacer con ella. Entonces, ahí tiene que haber, primero, mucha unión de los canales, generar sinergias que les permitan generar más recursos, pero también hay un elemento que siempre ha sido de distorsión, y es que el gobierno nacional, que siempre es centralista, tiende a favorecer muchísimo más a Señal Colombia. Para ellos, y todavía hoy yo oigo hablar personas del gobierno que cuando hablan de la televisión pública solo se están refiriendo a Señal Colombia. Y eso es un error. La televisión pública también está en las regiones. Entonces todavía se sigue favoreciendo más a Señal Colombia. A Señal Colombia se le pagan sus gastos de funcionamiento, a los demás canales no. Entonces hay cosas por mejorar, por enderezar, pero los canales son los primeros responsables de su sostenibilidad. Garantizar la sostenibilidad de la televisión pública regional. Que haya equilibrio y equidad en la financiación de los recursos es valorar la producción para maximizar la eficiencia en los objetivos y responder el acceso a los contenidos de todos los ciudadanos. Los canales públicos regionales en este momento están viendo una situación muy difícil en la parte de financiación. Los recursos que se reciben por transferencias de la nación son los mismos desde hace 2 años y la distribución es de una manera que no compensa los gastos operativos que tienen los canales para poder hacer estos contenidos que nuestro enfoque claramente son contenidos educativos, culturales y recreativos. Los modelos de financiación fundamentalmente en el mundo, y te lo comento porque es importante, tiene que ver con el canon, que es el impuesto que se le pide al televidente por tener un aparato de televisión. Por ejemplo, esto se da en Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. El segundo ítem de financiación es la publicidad, que esto es en la mayoría de los países, inclusive los que tienen el canon. De impuesto por aparatos de televisión.
Otro aspecto que es importante es la financiación que da el Estado para la televisión pública. Estos son, creo que los tres. Hay unos que combinan uno y otro, y en Colombia fundamentalmente es la publicidad. La publicidad, la concesión de los canales. Esto obliga entonces a un aporte para el fondo de la televisión y los contenidos que coordina, administra la Autoridad Nacional de Televisión, según la norma 1507, artículos 16 y 18. El Fondo de la Televisión Pública es un fondo que obliga a aportar a la televisión pública, a la televisión, no menos del 60% de los aportes que recibe la Autoridad Nacional de Televisión. Y en este sentido, pues los canales regionales que son televisión pública reciben una muy buena parte para contenidos, para inversión, fundamentalmente. La televisión pública no es pública porque haya unos canales que sean de propiedad del Estado. La televisión pública es pública porque es de todos. La televisión pública es pública porque lo que aquí se ve nos concierne a todos. Y precisamente por lo que yo estaba diciendo, porque es la televisión que el Estado debe facilitar para que el televidente o los televidentes tengan la libertad y la opción frente a la televisión comercial. Primero, la 1507 y las leyes anteriores todas hablan de la televisión como servicio público, que entendemos como televisión de servicio público. Obviamente con sus funciones misionales, que son la información, el sano entretenimiento y la formación o educación. En este sentido, se tiene en Colombia la televisión privada y la televisión pública. Y la televisión pública son los canales del Estado que son, que coordina, organiza y dirige RTBC, que desde que inició la televisión ya teníamos los canales nacionales en un sistema mixto, que la única parte que se dio fue en Colombia, tal vez en Holanda, pero en Colombia el sistema mixto, que es los canales pertenecen al Estado, pero otorga, concesiona espacios a productoras de televisión. Esto hasta que salió la Constitución del 91, que posibilitó una entidad autónoma del gobierno para coordinar y administrar la televisión. A partir de ahí se crearon o se dio una visión diferente de lo que debía ser la televisión. Terminó el sistema mixto, se crearon los dos canales nacionales privados, RCN y Caracol, y se amplió la gama de posibilidades de los canales públicos. Yo creo que la sostenibilidad de un canal público en Colombia, pero podría ser casi que universal, se fundamenta básicamente en tener una muy buena calidad de producción y programación, en no desviarse del objetivo de lo que es un canal público. Eso no supone necesariamente que el canal público no pueda comercializar, eso ya es un tema totalmente superado, aunque hay países que se han devuelto como España, pero la sostenibilidad la dan varios factores, no uno solo. En el caso de Colombia, la sostenibilidad no puede depender solo de la ANTV, ni solo del canal, ni puede dejar de tener colaboración de los gobiernos regionales. Conozcamos un poco el modelo de financiación, en este caso de Teleantioquia como canal público regional. Teleantioquia tiene varias fuentes de financiación. Tiene una fuente de financiación por medio de las transferencias del Estado, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública. Tenemos unos recursos que nosotros generamos por ventas de producción, por cesión de derechos, es decir, por alquiler de los espacios que hay dentro de la parrilla de programación. Teleantioquia tiene una central de medios donde también recibe unos ingresos, y tenemos el de publicidad. El año pasado, 2013, las transferencias fueron del orden de los 7.000 millones de pesos, es decir, un 20% de los ingresos totales del canal. Nosotros, a través de nuestra actividad, tuvimos ingresos más o menos por 25.000 millones de pesos, que representan el 80% del total de los ingresos.
Los recursos por transferencias son financiados por anualidades entre enero y diciembre. Básicamente ahí se pueden hacer los gastos, aunque parte de esos programas que se produzcan con esos recursos pueden ser emitidos hasta marzo del año siguiente, pero los gastos únicamente son hasta diciembre. Y hay algunos de esos contenidos que tienen la parrilla del canal que no pueden ser financiados, como los programas de opinión, los noticieros. Hay unas restricciones en cuanto a la comercialización de esos programas. Si hay un programa que es financiado por el 60% o más por la NTV, no puede ser comercializado sino por comercial regular. Entonces eso limita de alguna forma también los contenidos que se tengan y la parte comercial nuestra. La televisión pública debe seguir siendo un servicio de televisión atractiva, que integre y acerque positivamente a realidades del ciudadano, con responsabilidad social, sin el afán de competir con contenidos más comerciales, ser una alternativa diferente de servicio y dominio público. Con la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos del 2012 ha permitido aporte a la televisión regional, aporte que tiene que ver con muy buen presupuesto para contenidos, para inversión, y lo que hay que mirar es, volviendo a la pregunta que me hacías, la sostenibilidad, que estos aportes importantes que más o menos son cada año o este año 54.542 millones. Es buen dinero para los canales regionales. Yo recuerdo cuando era jefe de programación tenía 70 millones. Para el año aquí se tienen, ya vamos de 6.000 millones a 7.000 millones en los canales regionales. Hay que mirar que estos contenidos sean contenidos que permanezcan, sean contenidos pertinentes, sean contenidos que a futuro se puedan transmitir en otros canales, y no solamente en el ámbito colombiano, sino en el ámbito internacional. El Estado debe garantizar la financiación de esa televisión pública, y es parte de lo que hemos dicho dentro del acuerdo que hicimos con el gobierno. El ministro nos lleva a nosotros al escenario de la convergencia y nosotros lo llevamos a él al escenario de la televisión pública. Y para garantizar esa convergencia, nosotros expedimos la ley 1438, y en esa ley 1438, pues además de hacer un ejercicio de todas las funciones que traía la Comisión Nacional de Televisión, de reorganizar, digamos, el sector, entregándole a la Autoridad Nacional del Espectro lo que tiene que ver con el espectro, entregándole a la Comisión de Regulación de Comunicaciones lo que tiene que ver con homologación, con equipos, con tecnologías, entregándole a la Superintendencia de Industria y Comercio todo lo que tiene que ver con competencia, y entregándole a la Autoridad Nacional de Televisión lo que tiene que ver con regulación, lo que tiene que ver con protección, lo que tiene que ver con garantizar el equilibrio, garantizar el acceso, la pluralidad, etc. Esa financiación que proviene, entre comillas, del Estado, pues tampoco es tan del Estado, porque es una fórmula en la cual este fondo es sostenido a través de los aportes de los mismos operadores de televisión. Los recursos se reciben de los aportes que entrega los canales privados, que es el 1.5% de los ingresos de la televisión, de las ventas de la publicidad. También entran a este fondo los recursos de las concesiones de los canales privados de televisión nacionales. Y hay otra fuente que son los operadores de televisión por suscripción, que entregan un porcentaje de los abonos que pagan sus suscriptores. O sea que podría decir uno que es una fórmula interesante, porque digamos que los mismos canales privados hacen sus aportes al fondo para que la televisión pública pueda existir. Y ese manejo de ese fondo, digamos, como es independiente y no entra a través del presupuesto nacional ni a través del Ministerio de Hacienda, le ha dado a la televisión precisamente la posibilidad de tener unas erogaciones mucho más ágiles a través del fondo que maneja la Autoridad Nacional de Televisión. Sí, realmente las transferencias que recibimos de la Autoridad Nacional de Televisión ahora y antes la Comisión Nacional de Televisión han venido disminuyendo pues de forma drástica para nosotros.
Más o menos entre el año 2008 y 2010 recibíamos entre el 40% de los ingresos totales del canal eran de transferencias. El año pasado, como les dije, fue del 20% frente al 80% del canal. ¿Eso en qué impacta? Impacta directamente en la televisión educativa y cultural, que es la misión y el fin para el cual fue creado la televisión pública y el canal regional Teleantioquia específicamente. Ahí lo que tenemos que hacer es disminuir entonces las horas de programación, es tratar de tener unos contenidos que sean comerciales para poder buscar una sostenibilidad, quitándole espacio entonces a la televisión que tiene, digamos, un fin más formativo, más educativo y cultural. Entonces, de alguna forma, esto impacta en el objetivo que tiene la televisión pública. ¿Qué recuerdos tiene usted de ese viejo Peñol? A ver, el viejo Peñol era muy especial por las calles. Las calles tenían diferentes nombres: calle La Aurora, calle Ratón Pelao, calle Bodegas. La televisión pública tiene que fijar sus objetivos en aportarle a la sociedad elementos que la enriquezcan y dignifiquen sin excluir el entretenimiento. Yo creo que la televisión regional pública tiene un valor muy grande en el país. En primer lugar, porque yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad en los procesos de comunicación. Y la televisión es una modalidad de comunicación, entonces creo que eso da cuenta del interés y del compromiso del Estado por cumplir con una de sus funciones. En segundo lugar, pienso que también, dada la polarización, digamos, ideológica del mundo de hoy, es muy importante tener propuestas alternativas. Y es claro que la televisión pública, como parte de la comunicación pública, está dirigida a los ciudadanos, mientras que la televisión privada se dirige al consumidor. Son dos puntos de vista completamente diferentes y creo que ahí radica ya la importancia que tiene que haya una contrapartida frente a una televisión dirigida fundamentalmente al consumismo. Yo creo que la responsabilidad de un canal público está en eso, está en generar, ayudar a formar ciudadanos, ayudar a generar televidentes críticos, incentivar la participación de los ciudadanos en las decisiones de su territorio y fundamentalmente a educar en convivencia, a educar en armonía, en ciudadanía. Canales públicos que tienen que ver fundamentalmente con la región. En 1984 se crea Teleantioquia, creo que fue en diciembre del 84 y empezó el 11 de agosto del 85 a funcionar. Y a partir de ahí se dio cuenta la administración de la televisión del momento, la importancia, porque este es un país de regiones, la importancia de llevar la televisión, no la transmisión de lo que se estaba dando en una televisión centralizada, sino una televisión que hablara, que se expresara desde la región, porque es pluricultural, pluridiversa y ha posibilitado la televisión pública a través de los canales regionales un conocimiento más amplio de lo que somos como colombianos en todas las posibilidades de pluralismo cultural, étnico, etcétera, etcétera. La necesidad de seguir reproduciendo contenidos que enriquezcan la televisión pública y que puedan ser una ventana a la cultura, tradiciones y costumbres de las regiones. La televisión pública es una apuesta del Estado. La televisión pública no puede ser autosostenible. Es muy difícil la autosostenibilidad de un canal público regional porque está en desventaja frente a los canales privados. Es una ecuación muy sencilla. O sea, nosotros nos dedicamos a vender publicidad y a buscar autosostenimiento a costa de los contenidos y a competir en ese mercado que está bastante difícil y cada vez peor y cada vez más reñido y cada vez más comercial. O nos dedicamos a hacer contenidos que sirvan a la región, que muestren a la región, que muestren nuestros valores, nuestra cultura y nuestra educación. Ese es el gran problema ahora. Nosotros no podemos ser autosostenibles. Tiene que haber un apoyo decisivo del Estado para seguir con nuestros contenidos. Digamos que idealmente la programación
de los canales públicos, o sea, la programación de interés público es aquella que mira al televidente en su condición de ciudadano, ¿cierto? La televisión comercial lo aborda desde su perspectiva de consumidor. Eso yo diría que es como la gran diferencia. Los canales regionales particularmente tienen que mezclar estos dos temas como un asunto de supervivencia. ¿Qué sería lo ideal? Que uno pudiera democratizar un poco más esos aportantes al Fondo para el Desarrollo de la Televisión, pero también democratizar el uso o la aplicación de esos recursos. Hoy en día solamente acceden al fondo los canales nacionales, que son Canal Institucional, Señal Colombia y canales regionales, básicamente. Digamos que la proporción podría ser un 85-15% entre estos dos agentes que hacen uso del fondo. Pero yo soy del criterio, y de hecho en muchos de los proyectos de televisión que trabajamos en el Congreso de la República, el planteamiento es que hay que democratizar el fondo, porque aquí en Colombia no hace televisión de interés público única y exclusivamente los canales públicos. Aquí hay gente haciendo televisión de interés público que son privados. Hablemos de quién, de los canales comunitarios, hablemos de las productoras independientes, hablamos de los canales universitarios, los mismos canales sin ánimo de lucro como un Televid, por ejemplo. Hacen televisión de interés público y son privados. Hacen televisión de interés público, alguna programación, los canales regionales, mucha de su programación, otra va al mercado. Hacen televisión de interés público los canales nacionales. O sea, hay una cantidad de agentes haciendo televisión de interés público que no tienen financiación del Estado. ¿Por qué? Porque no hay recursos. A ver, yo creo que la sostenibilidad de la televisión pública no depende únicamente de la dimensión económica. Es muy importante, pero no es la única. Pero si me preguntas por ello, te digo que creo que dependería fundamentalmente, es mi punto de vista, de recursos del Estado, evidentemente. Si no depende fundamentalmente de recursos del Estado, pierde su razón de ser, o si no la pierde del todo, va a tener dificultades en mantener su autonomía y su independencia. Yo creo que debe estar sostenida fundamentalmente por recursos económicos del Estado. Pero en segundo lugar, yo pienso que en buena medida la sostenibilidad de la televisión pública, como por lo demás de todos los procesos comunicativos del Estado, depende de su propia solvencia, depende de su capacidad para cumplir sus objetivos propios, de que se haga un lugar en la sociedad y demuestre la importancia del papel que tiene que jugar ahí, de que su programación sea siempre una programación de calidad y que su programación realmente vaya dirigida a resolver necesidades importantes, políticas importantes del país o de la región. Una televisión pública debe ser útil a los ciudadanos y debe ser plural. Por ella, los principios básicos e irrenunciables deben ser el rigor, la independencia, la neutralidad y garantía de acceso a los grupos sociales. Estamos en la pelea de la financiación. Digamos que todavía no tenemos todo tan claro, pero adicionalmente quiero llegar a otro estadio. No todo puede ser única y exclusivamente financiación del Estado central. Creo que en lo local y en lo regional podemos encontrar otras oportunidades. Yo quiero llevar un poco a la televisión pública al modelo de la experiencia que tenemos en el cine. Es decir, cómo lograr que algunas empresas inviertan en ese tipo de documentales que son importantes para recuperar memoria, para proteger memoria, para enriquecer la cultura, y en ese orden de ideas que les demos unas exenciones en impuestos, pero que vayan esos recursos a formar parte del Fondo para el Desarrollo de la Televisión regional o local de ese territorio, y nos permita dar otras cosas. Y que hayan unos fondos concursables. Una parte de unos recursos tiene que ser, Paola, concursable. ¿Para qué? Para que los pelados que están en las universidades formándose en todo el tema de tecnologías o profesionales audiovisuales y la industria audiovisual esté teniendo también otras oportunidades con lo público. Promover la innovación y el acceso a todos los contenidos de propiedad y gestión pública de entretenimiento y cultura a nuevos soportes multipantalla. Convertirse en motor de la industria y la convergencia. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.